desde el nacimiento hasta lo que perdure en la vida. Pero en la etapa embrionaria y fetal, el GABA se convierte en un neurotransmisor excitador. ¿Ok? Solamente eso ocurre en la vida fetal. Otro neurotransmisor que hay que estudiar es la histamina. La histamina deriva de la histidina. La histidina es otro aminoácido, ¿sí?, que se adquiere a través de la dieta. De la histidina, a través de una enzima, se convierte a histamina. Con respecto a la histamina, es que, primero, no solamente funciona como neurotransmisor, también tiene otras funciones de tipo procesos sistémicos relacionados al sistema inmune. Resulta que en nuestra defensa del cuerpo, los glóbulos blancos, hay ciertas células que producen y liberan histamina y participa en procesos alérgicos. Por ejemplo, el rash cutáneo, ¿ok?, y las rinitis alérgicas es por liberación de histamina, justamente en esos sitios que no son neuronas, pero a nivel cerebral funcionan como un neurotransmisor. ¿Ok? Ahora bien, la histamina eh, funciona tanto como el sistema paracrino, eso quiere decir de que se libera de una célula y actúa en otra célula, pero que esta es distinta a la neurona, sino puede ser, por ejemplo, vasos sanguíneos, ¿okay?, que produce rash cutáneo y rinitis alérgica, como también actúan sobre otros receptores que se encuentran a nivel neuronal y actúan como neurotransmisores. ¿Okay? La histamina contiene receptores metabotrópicos. ¿Okay? Tenemos los H1, los H2, que participan en procesos celulares. Pueden ser neuronales o no. Con respecto a la neurona, el receptor específico es el H1 y participa en el ciclo del sueño y vigilia. Cuando hay liberación de histamina, ¿ok?, a nivel cerebral, nos mantiene despiertos, ¿ok? Pero también la liberación de histamina a nivel corporal puede producir alergia. Por esa razón, la liberación de histamina tiene que ser específico según el órgano que le corresponda. Eh, por ejemplo, el uso de antihistamínicos, o sea, los que bloquean los receptores de histamina, pueden producir a nivel cerebral sueño o somnolencia, y a nivel sistémico produce modificación hacia la mejoría de los procesos alérgicos. Por esa razón, los antialérgicos, que son antihistamínicos, mejoran la alergia pero produce somnolencia, porque justamente la histamina a nivel cerebral participa en la vigilia, nos mantiene despiertos. Las neuronas histaminérgicas se encuentran en una zona específica que se llama los núcleos tuberomamilares del hipotálamo. El hipotálamo, recuerde que es una estructura del diencéfalo, ¿sí? Y aquí se encuentran los cuerpos neuronales y dendritas de las neuronas histaminérgicas, cuyos axones o prolongaciones axónicas se encuentran en todo el encéfalo, incluyendo tallo encefálico y cerebelo. Entonces participa en el sistema de vigilia. ¿Ok? Y cuando hay poca histamina a nivel cerebral, produce somnolencia. O cuando su receptor está bloqueado, produce somnolencia. En esta diapositiva les quiero mostrar los distintos tipos de receptores metabotrópicos de los diferentes neurotransmisores, ¿sí? Este es un repaso de todo lo que hemos visto con respecto a los receptores metabotrópicos, que es dependiente de la proteína G. Tenemos los muscarínicos, que va del M1 al M5, y recuerda que participa en los procesos cognitivos como memoria y atención. ¿Ok? ¿Y qué pasa si se bloquean los receptores M1 ya explicados en las diapositivas anteriores? El glutamato, tenemos receptores metabotrópicos, ¿sí?, que se encuentran a nivel cerebral, que son receptores que participan en generar potenciales postsinápticos excitadores. Por esa razón, el glutamato es un neurotransmisor excitador por excelencia. Recordar, el glutamato es más bien los receptores ionotrópicos, los de tipo AMPA y NMDA, asociados al calcio, al sodio y al magnesio.
Los GABA, receptores metabotrópicos, que también son importantes los ionotrópicos, porque son canales que ingresan iones negativos y participan en generar potenciales postsinápticos inhibidores. Por esa razón, el GABA es un neurotransmisor inhibidor. En este contexto, como son metabotrópicos, generan de manera indirecta, ¿sí?, el potencial postsináptico inhibidor. La dopamina son receptores metabotrópicos que va del 1 al 5, que participa en el sistema del placer gracias al núcleo accumbens, que los receptores de 1 y de 2 participan en procesos del control motor y puede participar también inclusive en la impulsividad. Recordar que los receptores de dopamina y también de la acetilcolina, que son los muscarínicos, ¿sí? Algunos son excitadores y otros son inhibidores. Eso quiere decir, por ejemplo, que los receptores de unos metabotrópicos generan potenciales postsinápticos excitadores y los receptores de 2 generan potenciales postsinápticos inhibidores. ¿Ok? Por ejemplo, receptores M1 pueden generar potenciales postsinápticos excitadores o generan potenciales postsinápticos excitadores y los M2 generan potenciales postsinápticos inhibidores. O sea que hay receptores que excitan y otros receptores que inhiben al cuerpo neuronal a las dendritas. A diferencia del glutamato, que excitan todos sus receptores, y el GABA inhibe, ¿ok?, mediante todos sus receptores. Entonces, D1 excita, D2 inhibe, básicamente. M1 excita y M2 inhibe. Recordar que estos receptores muscarínicos de acetilcolina participan en la activación del sistema nervioso parasimpático de relajación y la dopamina para el control motor y el sistema de placer. Los adrenérgicos, que sería la adrenalina, tenemos los receptores alfa y beta, que también incluye la noradrenalina, ¿ok?, que se encuentra en el cuerpo y participa en la activación del sistema nervioso simpático. Los alfa y los beta, algunos son excitadores y otros son inhibidores. Por ejemplo, los beta 1 son excitadores, ¿ok?, y se encuentran en el corazón, por ejemplo. Por esa razón, la adrenalina participa en el aumento de la frecuencia cardíaca, al igual que la noradrenalina o la norepinefrina cuando se activa el sistema nervioso simpático. Pero los beta 2 son inhibidores a nivel sistémico. Puede producir, digamos, dilatación de los bronquios para haber mayor oxigenación, ¿sí? O sea, inhibe la contracción de los bronquios para poder abrir más el canal de los bronquios y así circular mejor el aire y que contiene oxígeno. Entonces, por esa razón, estos receptores pueden ser tanto excitadores como inhibidores dependiendo del contexto. Al igual que los receptores alfa, algunos son excitadores y otros son inhibidores que participan en la activación del sistema nervioso simpático, ¿ok? Y también participa en el sistema de alerta a nivel cerebral como neurotransmisor. Un punto clave aquí importante, como la epinefrina o la adrenalina se produce en la médula suprarrenal, participa en procesos para activación corporal a través de la sangre. O sea que de la médula suprarrenal, cuando se activa el sistema nervioso simpático, se libera en la sangre y en la sangre actúa en los diferentes órganos. Entonces, como se libera en la sangre, ahí actúa como una hormona y no como un neurotransmisor per se. Cuando es actuado como un neurotransmisor es a nivel encefálico. Con respecto a la histamina, participa en el ciclo sueño y vigilia. Cuando hay histamina, participa en la vigilia. Y los receptores H1 cobran importancia porque son excitadores. ¿Okay? Los H2 son excitadores, pero a nivel de los otros órganos, ¿sí? Entonces, por esa razón, unos participan en procesos alérgicos, en sistema inmune, y otros participan a nivel cerebral. Tenemos los receptores de serotonina, que todos son metabotrópicos. Unos son excitadores y otros son inhibidores, y participa en el proceso emocional, en la toma de decisiones del control emocional, ¿sí?, y en el estado de ánimo. Y tenemos también receptores de tipo adenosina, que ese es un neurotransmisor que no les he mencionado anteriormente, pero es un neurotransmisor
digamos que proviene del metabolismo del ATP. Recuerda que cuando el ATP se metaboliza y se utiliza su energía, se convierte en adenosina. ¿Ok? Y la adenosina se considera un neurotransmisor que participa en el ciclo del sueño y vigilia. Al haber mucha adenosina por metabolizar mucho el ATP, produce sueño. Por esa razón, se supone que en la noche produce más adenosina porque durante el día se gastó el ATP. ¿Sí? Y existen receptores de adenosina postsinápticos cuya inhibición debería producir estado de alerta y disminuir la somnolencia, que sería el café. La cafeína inhibe a los receptores de adenosina, ¿ok? Manteniéndonos despiertos. Esos son receptores postsinápticos de neurotransmisores. Y recordad que existen sustancias químicas que, que pueden actuar como neurotransmisores, pero no se consideran neurotransmisores verdaderos porque falla en algunos de los mecanismos de acción de los neurotransmisores, ¿ok? Desde su almacenamiento hasta su mecanismo de acción y metabolismo. Por ejemplo, el óxido nítrico es un gas. Entonces, ella tiene un receptor postsináptico eh, que se encuentra dentro de la neurona, porque como es un gas y no tiene carga eléctrica, puede atravesar la membrana plasmática fácilmente. Y su receptor es interno. Y lo puede producir la neurona en el botón sináptico, o sea, presináptico. Pero como el óxido nítrico es un gas, no se almacena en la vesícula sináptica y como no tiene un sistema de almacenamiento de vesícula sináptica, no se considera un verdadero neurotransmisor a pesar de que sea producido presinápticamente por la neurona previa y postsinápticamente actúa ese óxido nítrico con su receptor interno. No se considera un verdadero neurotransmisor porque no genera almacenamiento presináptico. Eso quiere decir que este es un neurotransmisor o un pseudo neurotransmisor pseudo, que significa falso, neurotransmisor, porque no depende de la entrada de calcio para su liberación, sino que se produce constantemente, por ejemplo, independientemente de la entrada de calcio para su liberación. Y eso es todo con respecto a la clase de neurotransmisores y de sinapsis.